Buenos días a todos, bienvenidos a los diálogos de Garrigues Sostenible, nuestro ciclo de webinar en los que pretendemos abordar aspectos claves en materia ESG para la vida de las empresas con profesionales del sector. Hoy analizaremos la coyuntura actual de la financiación de proyectos de energía renovable en España. Para ello contamos con tres invitados con una dilatada experiencia en la financiación de proyectos renovables. Ellos son José Manuel Olea, CEO de Renovalia Energy Group, empresa pionera en el desarrollo de energías renovables desde los primeros años 2000 en España. Javier Trueba de Simeti, de Banco de Santander. Javier es Managing Director del área de Structured Finance de Renovables, responsable de la cobertura de clientes de banca comercial en Europa y responsable global de financiación Merchant, responsabilidad esta última que despierta, creo, el interés de todos los presentes. Y por último tenemos a Julián Pérez de Madrid, socio y cofundador de Kenta Capital, que es un banco de inversión especializado en deuda, formado por un equipo de banqueros con dilatada experiencia que llevan juntos desde los tiempos de Banesto hasta nuestros días. Yo soy Marcos Botella, socio del departamento mercantil de Garrigues y que me dedico también al asesoramiento a bancos y promotores en todo lo relativo al desarrollo y financiación de proyectos renovables. Y me acompaña Sofía Lazcano, socia directora de YA Advisory, empresa de consultoría del Grupo Garrigues, especializados también, entre otras cuestiones, en el asesoramiento técnico a bancos y promotores en el ámbito de las energías renovables. Os recuerdo que podéis mandar preguntas a través del botón de Q&A. Si alguna se nos queda sin responder por las limitaciones de tiempo, que esperamos no extendernos más de 45 minutos más o menos, intentaremos responderlas por email. Y paso ya la palabra a Sofía para que empiece con la charla. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias a nuestros invitados. Bueno, yo voy a empezar con alguna pregunta. Aunque no os la haga alguno de vosotros, si queréis aportar algo sobre esa pregunta, sentiros libres de añadir lo que consideréis. Bueno, pues empezamos contigo, Javier. Así a modo introductorio, ¿cuál es tu percepción de la situación actual de la financiación de proyectos de energías renovables en España? Bueno, lo primero, buenos días y muchas gracias, Marcos, Sofía, por la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros hoy. La percepción que tenemos del mercado financiero de renovables, pues yo diría que a pesar de muchos factores que ahora vamos a desarrollar y que han sido detrimentales, por así decirlo, el interés es máximo y sigue siendo máximo, por lo menos por parte de las entidades financieras para financiar estos proyectos, y yo diría que por parte también de los que demandan crédito lo seguimos viendo bastante fuerte, ¿no? Hablaba de a pesar de algunos factores, ¿no? Los tipos de interés han subido bastante, los costes de la financiación han subido, por tanto, vivimos un momento en donde hay volatilidad en los precios de la energía, sobre todo en el corto y medio plazo, nos van cambiando las estimaciones, por decirlo de alguna forma. Vivimos un momento también que desde un punto de vista de la capacidad de PC, CAPEX, costes, etcétera, pues tampoco es el más fácil del mundo, pero a pesar de todos esos elementos, la financiación sigue siendo fuerte, ¿no? Por poner algún número rápido, si vamos a las LICs oficiales, los importes o los volúmenes de deuda del 2023 a septiembre ya casi empatan los de diciembre del 2022, 7-8 billion, es decir, que la demanda de crédito sigue siendo potente, ¿no? Yo diferenciaría dos mundos ahí, el mundo de M&A y el mundo Greenfield. Creo que es muy diferente. Creo que todos estos factores han impactado más en compras y ventas. Creo que estamos en un proceso en donde el que compra y el que vende está ajustando un poco sus expectativas de precio, y hasta que esto no se ajuste del todo, sí que hay un poco de parón por ahí. Pero por el lado del Greenfield hay tanto que hacer y tantos gigavatios que poner en el mercado en España que ha tirado muy fuerte de la demanda, ¿no? Apunto tres tendencias que estamos viendo y dos ocupaciones, no hay preocupaciones, pero ocupaciones. Tendencias que estamos viendo es estructuras Harmony Perm,
¿Por qué? Pues porque te permite más apalancamiento, menos costes, a cambio de un riesgo de refinanciación mayor, pero para compensar todo lo que decía antes, cada vez vemos más y más sponsor, no todos, pero cada vez más y más sponsor apuntando a ese tipo de estructuras, ¿no? Segunda tendencia que vemos clara, flexibilización en los ingresos. Venimos de un mundo de proyectos regulados, hemos pasado a un mundo de proyectos con PPAs y creo que vamos a tener que convivir con un mundo merchant PPA, por decirlo de alguna forma. Y la tercera tendencia también que vemos es financiaciones muy ágiles de construcción. Hay que darse prisa. Tenemos unos hitos regulatorios que hay que cumplir y la agilidad en estos procesos es importante. Acabo con las dos ocupaciones o preocupaciones desde el punto de vista del financiador que podemos tener. La primera, y claramente, es la regulatoria. Ahí nos tienen que dar un poquito más de visibilidad. Si no evoluciona el tema de los hitos, ¿qué discusiones vamos a tener en junio del 2024 para financiar estos proyectos? O sea, primera bombilla amarilla y segunda bombilla amarilla, la capacidad de peces que tenemos en España para poder gestionar todo lo que se nos viene encima, cuellos de botella y todo lo que eso puede conllevar, ¿no? Pero en resumen, máximo interés y vamos a ver si las bombillas amarillas las podemos solucionar y esto sigue así. Muchas gracias. Yo creo que has puesto, Javier, sobre el tapete temas. muchos elementos muy interesantes. Continuando, José Manuel, con las condiciones de financiación desde el punto de vista del promotor, hablamos de las exigencias de contratar coberturas de tipo de interés, hablamos de ratios de estructuración que parecerán altas al promotor, de ratios de apalancamiento que seguramente sean más bajos de lo que han sido históricamente y que también parecerán bajos a los promotores, garantías de socios. En este mix un poco de condiciones de financiación actuales, ¿dónde veis vosotros las mayores dificultades o restricciones? Muy bien, oye, pues igualmente, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros. Me quedo con la última palabra que ha dicho Javier, máximo interés, que te he querido entender máximos tipos de interés. Pero ahora lo elaboraremos un poquito más. ¿Qué condiciones son las que estamos encontrando? Pues condiciones más restrictivas, efectivamente, en ratios de dimensionamiento más altos, tipos de interés altos, efectivamente, más garantía de los accionistas, cuenta reserva que ya son cuenta reserva de servicio de deuda duplicadas, no son para 6 meses, son para 12 meses, barridos de caja para recuperar rápidamente el plazo. Todo esto demuestra que en esa evolución que explicaba Javier, desde la financiación de activos regulados, pasando por financiación con PPAs hasta lo que has llamado Merchant PPA, que debería ser Merchant, esto lo que denota es que los financiadores todavía no están del todo cómodos con el riesgo de evolución de dos variables, fundamentalmente, la de precio de energía y la de tipo de interés. Y claro, eso hace que estas condiciones sean más restrictivas. Y seguramente lo que hace falta es que encontremos un tipo de financiación más flexible que sea capaz de adaptar la financiación en el tiempo a la evolución de estas dos variables. O sea, creo que tenemos que salirnos de lo que es un Project Finance al uso, cuando el día 1 fijas todas las variables, estableces tu modelo financiero, determinas el importe de la deuda y esperas 20 años a que todo eso se cumpla, a estructuras de financiación que en el tiempo vayan reseteándose, vayan ajustándose a esas variables, tanto el precio de la energía como el de tipo de interés. Hoy en día nos encontramos con un escenario de tipos de interés altos. Los financiadores nos siguen pidiendo a los promotores que cerremos ese riesgo mediante coberturas de tipo de interés. Nos encontramos con CAPEX altos, tipos de interés altos, y no podemos esperar porque tenemos unas exigencias regulatorias en forma de plazos y de fechas que no nos permiten esperar a que se corrija esta situación de CAPEX altos porque los tipos se han subido. Por lo tanto, tenemos que buscar estructuras que nos den algo de flexibilidad. Y luego haría una reflexión quizá más general, y es cómo las estructuras de financiación tienen que adaptarse al distinto perfil de los inversores. El sector de la energía renovable, diría que en toda Europa, pero en España, por supuesto, cada vez más tiene que ser un sector que esté en manos de inversores que no busquen necesariamente el máximo ratio de apalancamiento, que no busquen forzar la financiación para conseguir una rentabilidad más elevada a costa de estresar un poco a los financiadores y poner en riesgo que en caso de desviación de cualquiera de las variables haya un problema en el proyecto. Creo que el tipo de inversor que se tiene que dar ahora en el sector y que se está dando cada vez más es aquel que prefiere una estructura razonable de financiación, que no le suponga un exceso de garantías porque han forzado demasiado el importe y el apalancamiento,
y que se adapte, como digo, con estructuras más flexibles a cómo evolucione el precio de la energía y a cómo evolucione tipos de interés. Eso es a lo que se debe llegar. Todavía creo que no se ha llegado, pero desde luego ese debería ser el objetivo. Sí, es interesante esta cuestión de la flexibilización y un camino a recorrer, desde luego. Julián, siguiendo un poco, recogiendo el testigo de José Manuel, vosotros como asesores de deuda de promotores, los tipos de interés altos, la alta volatilidad que hemos tenido en los últimos tiempos en las curvas de precios de electricidad, ¿cómo estáis viendo a los promotores quizá con menor capacidad financiera de levantamiento de fondos reaccionar? ¿Veis promotores que a lo mejor están optando por transmitir los proyectos y no continuar con los desarrollos porque se puedan estar estrechando mucho los márgenes o su rentabilidad? Pues lo primero, muchas gracias. Encantado de estar aquí con todos vosotros, que hace muchos años que nos conocemos y es un placer volver a estar compartiendo debates. Mira, ahí en general lo que vemos es que este tipo de activo, que en España ha sido completamente distinto en los últimos años, venía a ser regulado, las renovables o tenía algún tipo de regulación, ahora lo que se mete es en un momento o en una situación en la que hay muchísima volatilidad. Volatilidad que viene por los precios de la electricidad y ya no por los precios, por las expectativas de precio de la electricidad. Ya veremos luego dónde acaban y no hay más que ver las estimaciones que dan los asesores de mercado entre un trimestre y otro, la diferencia que hay, y como todo el mundo hace los números hacia adelante, teniendo en cuenta esas estimaciones, pues en 3 meses cambia fuertemente la película. Luego está el tema de los tipos de interés, que, bueno, pues que es el entorno con el que tenemos que jugar todos, no solo las renovables, sino todos. Y ahí, pues claramente hay, lo que tiene un efecto en este tipo de financiaciones muy fuerte, y es que el impacto del apalancamiento o el efecto de apalancamiento en las rentabilidades de los accionistas, pues cuando antes generaba muchísima TIR o mucha diferencia de TIR entre el proyecto sin apalancar y apalancado, pues ahora prácticamente no genera, pues porque el coste de la financiación está en niveles en general cercanos al que tienen muchos, vamos, el coste de capital en muchos proyectos, ¿no? Con lo cual vemos esa volatilidad. Y luego hay otro tercer escenario, que es otra tercera variable, que es los costes de inversión. Cuáles han sido, cuáles son ahora y cómo se van a mover en adelante. Que es que eso va a afectar mucho también en el desarrollo de proyectos. Los que tienen desarrollo propio tienen un coste total de alguna forma distinto de los que han estado comprando desarrollo, los que lo han comprado en un momento y los que están comprándolo ahora y en el futuro, que pues probablemente tengan una diferencia de precios. Entonces, hacer ahora mismo, o sea, con todas esas variables, pues un análisis de rentabilidad de los proyectos es complicado. Nosotros no vemos que es verdad que hubo una situación, especialmente en el producto fotovoltaico, pues de depresión de precios o de expectativas de precios a partir de enero, con la publicación de pues, la autorización de tanta cantidad de gigavatios fotovoltaicos que tenían día. Hasta verano, pues efectivamente había ahí, la gente era pesimista, pero lo que nosotros estamos notando es que ese pesimismo se ha recuperado y vuelve a haber muchísimo interés en invertir. La gente está desarrollando los proyectos y en general, a tu pregunta, los que vendían proyectos antes siguen con esa forma de funcionar, de vender desarrollo o de vender en determinado estado los permisos, pero los que no siguen desarrollando los proyectos y no estamos viendo a nadie. Hubo un momento en el que quizá pensaron cuándo empezar a construir y cuándo no, pero ahora mismo vemos a todo el mundo decidido a llevar a cabo los proyectos. Pasando un poco a la cuestión de los plazos, que es una cuestión muy de actualidad, como todos sabéis, en el mes de finales de junio, creo que fue, se aprobó por Real Decreto Ley una extensión de 6 meses en el plazo para la obtención de la autorización administrativa de construcción, del 25 de julio del 23 al 25 de enero del 24. Esa extensión del plazo,
que evidentemente fue bien acogida, no ha venido acompañada por una extensión del siguiente hito, que es la autorización administrativa de explotación definitiva, que sigue fijada en el 25 de julio del 2025, que aunque sea una fecha capicúa, el clamor del sector en general es que va a haber muchas dificultades para muchos proyectos para alcanzar ese plazo y bueno, hay un clamor para que se prorrogue también por lo menos 6 meses, aunque hay muchos que invocan el 25 de junio, el 27 es Capicúa igualmente. También, es verdad. El 25 de junio, el 27 igual de Capicúa. Y para la cadena de suministro os vendría mejor, ¿no, José Manuel? Bueno, la extensión de plazos creo que siempre es buena, porque realmente lo que se ha demostrado es que la administración, tanto a nivel autonómico como a nivel central, ha tenido problemas en atender la cantidad de expedientes que ha recibido para poder cumplir con los plazos que estableció el Real Decreto Ley 23/2020. De modo que no es la primera extensión y siempre es buena. También es cierto que tiene una consecuencia que generalmente no es positiva, y es que una vez que extiendes el plazo, se cumple ese plazo y el permiso llega al final del plazo. Pero creo que no es mala per se. A mí me gustó menos el motivo que se argumentó para la extensión. Y uno de los motivos que se argumentaron fue que, a la vista de los permisos medioambientales concedidos a los proyectos antes del 25 de enero del 2023 y a la vista del condicionado que muchos de esos permisos incluía, había que dar tiempo a los promotores para que pudieran cumplir con esas condiciones y, por lo tanto, llegar a tiempo para obtener la administrativa de construcción. Me gustó menos porque creo que se hizo una diferenciación entre los proyectos que se tramitaron a nivel de ministerio y los que se tramitaron por comunidad autónoma. Muchos de los condicionados de los permisos ambientales de las vías concedidas por el ministerio incluyen la necesidad de cumplir con la normativa autonómica. Los proyectos que se han desarrollado a nivel de comunidad autónoma han tenido que cumplir con esos condicionados o con esos requisitos antes, y quizá por ese motivo no han llegado al 25 de enero de 23. Por tanto, ahí sí que observé una diferenciación, por utilizar un eufemismo. Pero bueno, 6 meses más no es tan mal. La fecha del quinto hito es incluso más relevante, la de 25 de junio del 25, porque lo que se está dando ahora, y creo que lo apuntaba Javier y ha esbozado la fecha de junio del 24 y la discusión con promotores y financiadores, entre promotores y financiadores, viene motivada por una triple dificultad. Por un lado, suministro de equipos. Empieza a ser un problema conseguir suministro de equipos porque muchos proyectos que se están desarrollando y que tienen que acabar todos en la misma fecha. La compra de aerogeneradores, la compra de transformadores, inversores para plantas solares, empieza a ser un problema. Los precios también. Claro, hay pocos suministradores y muchos clientes queriendo comprar lo mismo para la misma fecha. Tanto los precios suben y eso hace que los CAPEX no bajen, y apuntaba Julián que en un escenario de tipos altos, CAPEX altos y una fecha tan estricta, pues empieza a ser un problema para desarrollar proyectos. Y además hay otro problema, es que en algún momento los financiadores van a decir, con cierta razón, que empiezan a haber un riesgo moderado, alto incluso, de no llegar a tiempo, y cómo eso se traduce en la limitación en la disponibilidad de financiación. ¿Qué sucede? Pues que los promotores con mayor capacidad financiera pueden solventar esta situación haciendo compras de equipos a gran escala, lo cual pues le asegura el suministro y el precio. Pueden incluso anticiparse a tener todos los permisos o incluso la financiación para asegurar mediante pagos anticipados la compra y la entrega en fecha, e incluso pueden convencer a financiadores de que con las garantías adecuadas deben asumir ese riesgo. Pero claro, esto sesga, o sea, este quinto hito exigente sesga a favor claramente de los promotores que tienen mayor capacidad. Y esto hace que los que no tengan esa capacidad pues se vean obligados quizá a vender los proyectos. Claro, en esa venta de proyectos y en este contexto, pues los precios de venta de proyectos en tramitación están bajando, pero están bajando muy materialmente. Del precio hace 12 meses al precio ahora, pues ha habido una caída de más del 40%, motivado exclusivamente por esos 3 factores. No se pueden comprar equipos o es difícil comprar equipos, el precio sube, la fecha de entrega es difícil que cumpla con el objetivo de junio del 25 y además la financiación va a empezar a ponerse cada vez más difícil. Entonces, esto genera una concentración en manos de quien tiene esa capacidad, que no sé si es el objetivo de la administración cuando se estableció este requisito temporal en forma de hitos, ¿no? Sí.
Bueno, y retomando un poco lo que está diciendo José Manuel, que ya me está anticipando la pregunta a Javier, ¿cómo las entidades financieras van a apoyar la construcción de esos proyectos y qué requisitos van a exigir tanto para firma como para primera disposición? Porque eso también lo estamos viendo, ¿no? Que firmas una cosa y luego la primera disposición tiene otros requisitos, ¿no? Pues, como hablaba al principio, ¿no? De las dos líneas amarillas que vemos en el horizonte, esta es una clarísima, ¿no? Lo que yo entiendo que va a haber es hasta que nos lo arreglen, eso esperamos, ¿no? Desde el punto de vista del regulador, es cierta tensión en las financiaciones que tenemos que entre todos transformarlo en colaboración para que los proyectos puedan seguir adelante, ¿no? Yo la concreto un poquito más de qué va esto de transformar la tensión en colaboración, pero creo que la tendencia va muy en línea con lo que tú apuntabas, Manuel. Es decir, desde un punto de vista de las condiciones precedentes para firmar, no veo ahí grandes temas, grandes problemas. Due diligence EPC. Luego hablamos de los EPC, y que es un EPC, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, due diligence EPC. Otra cosa, y donde está la clave, va a ser en las disposiciones. Entonces, las disposiciones hoy están muy regladas por lo que llamamos el ready to build. ¿Y qué es ready to build? Entonces, yo creo que la discusión legal, jurídica, administrativa o entender por nuestra parte, por parte de los financiadores, hasta dónde podemos llegar en asumir riesgos sin que esté todo en el ready to build que como financiador tenemos en la cabeza histórico, que es el FETEN, voy a decirlo así, ahí va a estar la clave de la cuestión. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo, pues, y me parece lógico y normal, muchos desarrolladores que nos piden flexibilidad ahí, porque si no, no pueden disponer, si no, no llegan a los hitos. Y tampoco, desde el punto de vista del financiador, es conveniente que los proyectos no tengan un equilibrio para disponer que los lleve a no suceder o a matarlos, ¿no? Porque nosotros también perdemos el dinero, ¿no? De ahí que la colaboración sea absolutamente necesaria, ¿no? Entonces, en función del grado de flexibilidad, en cuanto a la definición del ready to build, más o menos garantías adicionales que generalmente serán corporativas, entiendo yo que va a haber que poner, y eso a lo que nos lleva es a que la definición va a ser más discrecional. Y yo creo que es un concepto que te apuntabas, claramente, ¿no? El track record del sponsor, su capacidad financiera y qué está dispuesto a darte a cambio de que tú como financiador asumas más riesgos en el ready to build, van a ser discusiones de aquí a diciembre o hasta que nos den los 6 o 18 meses más. Pero has hablado antes de junio y ya se ha cortado 6 meses. Junio 24, no os preguntéis más, que acabamos en la semana que viene. Sí. Yo hay una cuestión que tengo que apuntar que no me puedo contener, porque antes has hablado del hard mini perm y me ha recorrido un escalofrío la espalda. Claro, el hard mini perm, que es una financiación que está estrictamente prohibida en mi empresa, tiene un problema. Y lo digo a la luz de lo que ahora se estila o se está empezando a estilar, que es el platform financing y financiaciones pensadas en construcción. Construyes y luego refinancias. Cuidado con promotores que se metan en ese tipo de financiaciones a corto o medio plazo pensando que se van a poder refinanciar y luego no se extienda al quinto hito. El financiador de largo plazo no pueda financiar porque tenga preocupación por llegar al quinto hito o incluso espere y no se cumpla. Ojo con el problema de refinanciación que se van a encontrar todos los promotores que midan mal o incluso aunque midiendo bien las circunstancias les lleven a no poder cumplir con esa fecha, no se extienda. Yo ahí anticipo que puede haber algún problema porque se está contando, todo el mundo creo que cuenta con una extensión del quinto hito, pero aún no se ha producido. No sabemos, ¿no? Pero yo, hard mini perm me refiero a operaciones de 7 8 años, no. Así lo he entendido. No, y por eso... Claro, no. O sea, a un año más 3 meses, no. Yo creo que no es la cuestión, ¿no? De todas formas, ese es el gran debate cuando vamos a ver un cliente y les enseñamos las opciones de financiación o refinanciación de su planta. Y ya no tanto pues a 3, 5 años financiación de construcción, sino hasta la vida del PPA. No sé si es mini perm o maxi perm de 12 años, pero hay un gran debate también, no sé qué pensáis vosotros, respecto a hacer una financiación a término o hacer una financiación que venza en el año 10. Obviamente cuando es maxi perm o mini perm, el apalancamiento es mayor que cuando vas a término y tienes más bancos. Pero si en el año 10 tienes una refinanciación, por otro lado, pues un par de años antes tienes que ir pensando en la refinanciación y tienes que ver cómo están tanto los mercados financieros como las expectativas de precio de electricidad de cara a la refinanciación.
No sé, tú, José Manuel, no estás muy en PPAs, pero tú en ese, si te puedo preguntar, no soy moderador, pero si me ocurre, me meto donde no me llaman. Yo creo que tu pregunta va a ser más interesante. ¿Tú ahí qué harías como promotor? Fíjate, es que el PPA, en mi opinión, y claro, y esto depende de la capacidad que tenga cada promotor, ¿no? Pero el PPA, en mi opinión, es un instrumento y tiene que ser un instrumento para colocar el binomio riesgo-rentabilidad en el lugar que te interese de acuerdo al capital que tengas. Es decir, no puede ser una necesidad. Cuando se convierte en una necesidad, ni puedes negociar bien un PPA, ni las condiciones van a ser interesantes. Posiblemente en ese reparto de valor comprador, vendedor y off-taker, si el PPA es una necesidad, casi todo el valor se lo va a quedar el off-taker y lo que quede residual se lo va a quedar el comprador. Pero el dueño y vendedor no va a obtener ningún valor. Si tú hicieras hoy un PPA con los precios de electricidad a largo plazo no excesivamente elevados, con los CAPEX en máximos y con los tipos de interés en máximos para la financiación, todo el valor que tenga ese proyecto para el promotor se ha repartido entre el tipo de interés, la cobertura, que eso no es de nadie, entre el CAPEX, que efectivamente los suministradores de componentes ahora y los EPCistas están haciendo un muy buen negocio, precisamente por la necesidad de construir todos en la fecha capicúa de 25 de junio del 25, y el tercero se lo lleva, la tercera parte de ese valor se la lleva el comprador de la energía. Tanto, si tú puedes hacer un proyecto de modo que el PPA, de modo que puedas demostrar que no es necesario, y para eso lo ideal es con un proyecto en operación y financiado merchant, ahí puedes hablar bien con los off-takers y puedes cerrar un PPA, pero no a 14 o a 15 años, a lo mejor a 2 años. Es un instrumento de cobertura de precio de volatilidad de precio de electricidad, como puede ser una cobertura financiera en el mercado o como puede ser un PPA. Si es un instrumento, sí puede ser útil. Cuando se convierte en una necesidad, realmente como promotor estás dejando que todo el valor del proyecto se reparta entre todas las partes, el comprador de energía y el comprador de proyecto. Si lo hicieras, en el caso de que lo hicieras, el PPA, ¿harías una financiación a término o una financiación que venciera con el PPA? Es que eso depende del precio del PPA. O sea, si el PPA tiene un precio bajo, de modo que tampoco vas a conseguir un gran apalancamiento. Suponiendo que lo haces es suponiendo que el precio es bueno. Yo sinceramente, como he dicho antes, yo desacoplo la financiación del PPA. Y el plazo, por supuesto, que también. Lo ideal, insisto, alguien que nos pueda estar escuchando dice, bueno, pues claro, puedes poder hacerlo o no. Pero si puedes hacerlo, haces una financiación sin PPA. Estableces con el banco los términos de la financiación. Y luego, y efectivamente de común acuerdo con el banco porque le impacta lo que cierres, puedes cerrar un PPA, pero no por eso tiene que afectar al plazo de la financiación. Y bueno, lo que sí que estamos viendo muchas financiaciones que están sin PPA, pero se establece un tramo que será disponible si se firma un PPA en unas determinadas condiciones de precio. Ya, pero fíjate en eso, Marcos. El off-taker, el comprador de energía, difícilmente va a... Y la curva de precios de la electricidad a futuro, en términos reales, tiene los primeros años más alta y luego es casi plana. Quiero decir, que un comprador de electricidad a largo plazo no te va a ofrecer un precio por encima de esa curva. Te va a ofrecer con un descuento. Claro, el financiador, aquí presente, utiliza esas mismas curvas para financiar. Por lo tanto, no hay mucho margen para discutir ahí. Quiero decir con eso que al final el precio al que cierras está un poquito por debajo de la curva forward, que es la misma que utiliza el financiador. Por lo tanto, se va a poder reapalancar un proyecto por cerrar un PPA exclusivamente porque estos señores financiadores te cambian las métricas de dimensionamiento. Y yo, sinceramente, y es quizá para otra pregunta, no acabo de entender por qué les parece mejor riesgo a un financiador, un comprador de energía a partir del año quinto o sexto, que la evolución de precio de electricidad a futuro en un mercado que se conocen ya cuáles son las dinámicas y con adecuados niveles de flexibilidad en la financiación para adaptarse a eso. Yo creo que esto me obliga claramente a intervenir. La siguiente pregunta. ¿no? Yo creo que vamos a empatizar mucho en el tema de los PPAs, pero tampoco me resisto a algo que empatizamos quizá menos, los tipos de interés, ¿no? Los tipos de interés ahora están altos. Han estado a cero no sé cuántos años, se han financiado operaciones a tipos prácticamente cero. Estas financiaciones hoy se están beneficiando de eso y estamos encantadísimos de la vida. ¿Qué hubiese pasado si en esas financiaciones no hubiésemos cerrado los tipos? Es decir, yo creo que
con una visión a más largo plazo y no viendo en cada momento lo que sucede, la gestión de los riesgos toca hacerla, para bien o para el mal, en el momento en que tomas la decisión. Al futuro, y el futuro nunca se sabe, ¿no? Con respecto a los PPAs, yo ahí claramente veo que eso tiene que evolucionar y ahí sí que empatizo mucho con lo que está diciendo José Manuel. Creo que si le quitamos una palanca a los sponsors de optimización del enterprise value de sus proyectos, que es la gestión de la energía, y elegir la gestión de la energía en mayúsculas. Cuando cierro un PPA, cómo, en qué condiciones, o no lo cierro, en qué mix, lo cierro con un floor, no lo cierro con un floor, lo cierro a 4 años, a 3 años. Es decir, la gestión en mayúsculas, si eso lo encapsulamos, estamos quitando una palanca. Y también empatizo con el hecho de que, teniendo en cuenta que los costos de la financiación suben, que los costos de PC suben, todo sumado, nos podemos cargar el chiringuito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y tampoco es plan. Entonces, yo creo que esa flexibilidad es necesaria. Dicho lo cual, cambian las reglas del juego de riesgos y mitigantes. Y lo que tenemos que ver es, por tanto, esos riesgos y mitigantes en estas estructuras de financiación, cómo acordamos en hacer estas operaciones de PPAs. Perdón, merchant sin PPAs, ¿no? Yo hablo de full merchant, no hablo de operaciones que son merchant, pero que luego van a evolucionar a PPAs. Yo se las considero contracted. Hablo de financiaciones full merchant, ¿no? Y yo creo que hay formas de hacerlo. Es decir, yo como financiador creo que hay formas de mitigar los riesgos de forma suficiente como para hacer financiaciones merchant. Creo que las palancas no pueden ser las mismas. Ahí no, es decir, no podemos financiar 80%, pero creo que otras palancas son perfectamente financiables y hemos de sentirnos cómodos con la financiación merchant. Ahí, en el Banco Santander, en los próximos 12 meses, nuestro compromiso es financiar 2.000 millones de euros de financiación merchant. Tenemos ya varias operaciones firmadas, full merchant, y por tanto parte de ese compromiso pues ya está encima de la mesa, pero aún nos queda camino por recorrer. Y entiendo que deben de generar pues bastante valor pues a los sponsors, ¿no? Se te has ganado el titular, yo creo, de la sesión. Bueno, el titular depende porque ha dicho Sí, vamos a financiar 2.000 millones y mi pregunta es, pero no saberse agotado ya. No. Yo ahí, perdón, Gracias a Dios. Si no, no lo digo aquí. por crear un poco de diferencias, yo he visto un poco una cosa que has dicho, José Manuel, y sé que no eres muy pro PPA. Yo creo que el PPA es un instrumento de cobertura. Ya veremos dentro de 10 años o de plazo que sea si ha sido una decisión acertada o no cerrar un PPA, pero hasta que no pase todo ese tiempo no lo vamos a saber. Y hay muchísimas variables que afectan a los precios. Es más, también a colación el tema de los plazos. La propia incertidumbre de plazos, qué se va a meter en el sistema de renovables y qué no, y especialmente fotovoltaico, eso ya te genera una variable adicional en las expectativas de precios a futuro. La penetración del fotovoltaico va a ser mayor o menor. Entonces, es una apuesta o una cobertura. Y yo creo que hay muchos sponsors que lo utilizan de esa forma. Es lógico que los bancos que están midiendo el riesgo de crédito, bueno, pues cuando hacen una financiación, pues estén más cómodos siempre y cuando la contraparte sea lo suficientemente buena, con un precio fijo en el que no va a haber volatilidad. Es como lo decía antes Javier, pues los tipos de interés o los cierras o no los cierras. Las variables que van a impactar en los tipos de interés son absolutamente imposibles de predecir, igual probablemente que las variables que afectan en el precio de electricidad a largo plazo, ¿no? Entonces, es una forma de funcionar. Es verdad que te tienen que salir los números y que hay PPAs que se cierran y, pues, en momentos determinados en los que pues, no tiene demasiado sentido, con un coste de inversión y unos tipos de interés pues, estando como están, pues a determinados precios no. Pero es un mundo que se mueve muchísimo a largo plazo en periodos muy cortos. Y yo creo que se va a seguir moviendo, con lo cual estar preparado y utilizar el instrumento PPA como una medida de cobertura de riesgo, algunos lo hacen así, yo creo que tiene sentido. Y luego decías, claro, que es igual, o sea, el precio del PPA está en consonancia con los precios de los asesores a largo plazo. Pues en general pueden ser una misma tendencia, pero no se parecen. O sea, los precios a los que muchos promotores... No. Los precios a los que muchos promotores están cerrando PPAs
con precios fijos, ¿no? Porque ya si hablamos de flores, market following, otro tipo de instrumentos, es muy difícil de comparar. Si los comparas con la curva de los asesores descontada, no son iguales, nunca son iguales. Muchas veces el precio del PPA es más alto. No, iguales nunca, Entonces, pero parecidos, ¿no? No, vamos, yo he visto verdaderas diferencias. Y de hecho, desde el punto de vista contable, cuando se valora los PPAs, casi todos los que están firmando los promotores son financieros, no son físicos. Con lo cual, pues tienes que hacer la valoración o se trata contablemente como si fuera un derivado, ¿no? Cobertura económica, no especulativo, pero como si fuera un derivado, hay que valorarlo. Y ahí es donde se ve, y yo lo he visto con muchos promotores, que el valor del PPA, teniendo en cuenta la curva de mercado y teniendo en cuenta el precio que se ha cerrado, pues no es igual y muchas veces hay mucha diferencia. Pero yo creo que aquí varias cosas. La primera, sobre PPAs. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los PPAs. Yo estoy muy en contra de los malos PPAs y muy a favor de los buenos PPAs. Oye, que nosotros en mi empresa hemos cerrado PPAs a 15 años en México con parques eólicos, con Bimbo, con Walmart. O sea, sabemos muy bien lo que es un PPA. Yo lo que digo es el PPA debe ser un instrumento. Cuando es una necesidad no vas a poder cerrar un buen PPA. Eso es evidente. Si tú consigues financiar un proyecto, demostrarle al comprador de energía que no necesitas su contrato para poder hacer viable un proyecto, entonces puedes negociar bien y puedes conseguir un buen PPA. Y lo he dicho antes, es un instrumento de cobertura de riesgo para establecer la rentabilidad de riesgo, colocarla en su justa medida, en la que cada uno quiera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la financiación. Hay un escenario que no contempláis, que es no financiar. Oye, que se pueden hacer proyectos sin financiar. Que si el CAPEX está en máximos, los tipos de interés están en máximos, el financiador te pide cerrarlos y además te obliga a cerrar un PPA que te destruye todo el valor, la solución lógica es no financio ese proyecto. De modo que no cierro PPA, lo haré cuando me parezca conveniente, no cierro financiación, no cierro tipos altos. Lo único que no puedo evitar es el CAPEX hoy, porque hay una fecha que me obliga a tener que contratarlo, porque si no, no llego a esa fecha. Pero hay una solución que es no financiar. Por eso creo, y esto entiendo perfectamente, que no está al alcance de todos los promotores, pero creo que donde hay que hacer un ejercicio por parte de los promotores es en buscar el inversor adecuado. Es buscar la fuente de capital que te permita que un PPA o una financiación sea un instrumento. Un instrumento, como digo, para elegir cuál es la rentabilidad del riesgo que quieres ofrecer a ese capital. Ahí es donde hay que hacer el ejercicio, porque si consigues eso, ya el PPA es un instrumento que puedes elegir en qué momento cierras o no, pero igual con la financiación. Tú puedes decidir que como están los tipos a este nivel y te obligan a hacer una cobertura, prefieres hacer el proyecto con fondos propios. No estresas tanto al financiador y cuando esté en operación y haya cumplido con su fecha, es el momento de hablar, seguramente con tipos más bajos, en condiciones adecuadas con el financiador y con el potencial comprador de energía. Pues, si la financiación es una necesidad y el PPA es otra necesidad, estamos en un mal momento, creo, tanto para financiar como para cerrar un PPA. En eso estamos de acuerdo. Verse forzado a hacerlo solo por no tener los fondos para hacerlo, pues puede. Ahora, yo creo que como instrumento tiene sentido. Creo que va a haber mucha diferencia de precios pues en periodos cortos de tiempo y que incluso en un mismo momento, todavía no es un producto maduro el del PPA a largo plazo. Sigue siendo un producto poco líquido, poco transparente, no sabes cuál es el precio, es el que cierras. Con una diversidad de precios tremenda. Efectivamente, en un mismo momento, no te digo ya 2 meses antes, sino en un mismo momento, en función de la naturaleza de los takers, de la tendencia de mercado, de las expectativas que tiene cada uno, los corporates, los utilities, los traders, ahí en un mismo momento sí que... Pero aquí voy a decir una cosa que aquí... Marcos, como letrado, va a pegar un salto. Los contratos están para romperse cuando sistemáticamente una de las partes está perdiendo dinero. O sea, que nadie crea que un PPA 30 euros megavatio hora por encima del mercado sistemáticamente va a ser respetado por un comprador. Y al revés, que nadie piense que un vendedor va a respetar un contrato sistemáticamente 40 o 50 euros por debajo de mercado. Eso acaba en un litigio. Eso acaba necesariamente en una ruptura del contrato con litigio o con acuerdo prejudicial, porque una empresa no puede desaparecer simplemente porque tomó una mala decisión contratando una energía en un momento dado. Por lo tanto, si alguien cree que puede tener un contrato sistemáticamente alejado del subyacente, creo que se equivoca. Pero se equivoca el que lo cierra como se equivoca el que lo financia. Tanto, no nos hagamos trampas. Si tú cierras un PPA a 80 euros hoy y la energía está en 40,
No creas, como promotor, creo que lo más razonable es pensar que eso no se va a poder mantener en el tiempo. Pero tampoco pensemos que hay una solución artificial que permite que una de las partes sistemáticamente tenga un contrato fuera de mercado. Yo discrepo, yo creo que es un poco la base y de hecho el contrato tiene que ser muy robusto en ese sentido respecto a las causas de resolución y el poder salir o no salir y que no haya lugar a dudas, pero es que la base de los PPAs es que eso funcione, porque entonces nadie estaría haciendo PPAs y si la contraparte tiene no sé, la capacidad crediticia suficiente y bueno, es un tipo de compañía lo suficientemente importante, pues la base de todo esto es que no se puedan romper, porque entonces no tendría sentido. Veremos lo que sucede. Yo tengo la opinión contraria. Ya veremos qué pasa. Ejemplos hay. Bueno, como yo creo que en lo sustancial estáis de acuerdo, vamos a cambiar de tercio, que aunque os gusta mucho hablar de los PPAs, y ya sí. estamos acabando, pero si me permitís sacar no sé si va a ser quizá el último tema, y siguiendo con los contratos, que es lo mío, los EPCs, ¿no? Vemos también una evolución de mercado, ese EPC cerrado, precio fijo, con unas estupendas penalizaciones, con un EPCista que respondía de todo el proyecto, es algo que ya empieza, digamos, a ser muy difícil de conseguir, por no decir imposible cuando te metes realmente en las tripas de los contratos. Esos EPCs ayudaron mucho en otro momento que todos recordaréis, porque todos tenemos ya unos años, en aquel famoso 28 de septiembre, creo que era, 2008. Del 2008, donde los EPCs se convirtieron casi en contratos de seguro, porque eran absolutamente leoninos para el contratista en cuanto a que cumplía el plazo o respondía severamente, ¿no? Eso no lo vamos a tener ahora probablemente. ¿Cómo vamos a financiar sin esos EPCs en unos entornos donde los plazos vuelven a ser realmente relevantes? Lanzo la pregunta, no espero que haya una respuesta, pero... Y yo apuntaría también con unos CAPEX, que ya lo habéis mencionado todos, ¿no? CAPEX y plazos con un mercado complicado en estos momentos, ¿no? Pues yo diría que, vamos a ver, cuando estamos hablando de financiación de proyectos, pues se nos tiene que olvidar que esto va de entender los riesgos y transferirlos a aquella parte que mejor los pueda controlar. Muy resumido, muy simplista, muy de manual, pero más o menos funciona así. Entonces, cuando hablamos del riesgo de construcción y cuando hablamos de multicontratos, para mí lo principal es entender y quién tiene la última responsabilidad. Es decir, si hay un interface agreement mediante el cual la responsabilidad final recae en una entidad, perfecto, es decir, no hay ningún problema. Pero si no es así y el principio de responsabilidad lo rompemos, puedes estar en una situación en donde una parte incumple, arrastra al todo y tú como financiador no tienes dónde agarrarte y no hay un responsable general, global del asunto, ¿no? Y ese es el núcleo gordiano, entiendo yo, de estos temas, ¿no? ¿Qué nos está sucediendo? Que muchas veces aquellos clientes industriales que conocen el negocio, son muy buenos haciendo lo que hacen, asumen o están dispuestos a asumir ese riesgo y por tanto ahí sí que multicontratos es bastante más fácil ir al mercado que te lo financien. Cuando hablamos de un sponsor que tiene a lo mejor a un perfil puramente financiero y no tiene esas capacidades industriales, por tanto nunca va a asumir ese riesgo porque no puede, pues lógicamente es ahí donde el EPC tradicional, pues creo que se tiene que imponer más, ¿no? Y es un poco las tendencias que estamos viendo y cómo lo estamos financiando, ¿no? Yo os añado la perspectiva un poco del promotor y no puedo desligar la cuestión contractual de la cuestión regulatoria. De la fecha que ya hemos comentado varias veces, la necesidad de estar en operación en junio del 25, pues estresa mucho el mercado. No hay tantos EPCistas como clientes quieren contratar y eso hace que los EPCistas tengan pues, una capacidad de negociación muy alta en precios y en condiciones. A eso se le suma que los EPCistas, como es natural, pues no están en disposición de asumir un riesgo que es más
del promotor que suyo, y es, vas a conseguir o no los permisos a tiempo como para poder construir, y te van a entregar a tiempo transformadores, inversores, aerogeneradores o no. El EPCista dice, yo no voy a hacerme cargo del riesgo de que lleguen tarde los módulos o los inversores o los aerogeneradores, porque el mercado de suministros también está muy estresado. Por lo tanto, te transfieren el riesgo. Ya partes de un contrato que no ampara toda la construcción, sino que el suministro de equipos lo hace directamente el promotor. Por lo tanto, ya es difícil que el EPCista asuma el riesgo, salvo que exclusivamente venga motivado por su retraso en la construcción. Pero a eso le sumas que el riesgo de terminar a tiempo o no empieza a hacer que la situación tenga un carácter casi binario. O tienes proyecto o no lo tienes. Cuando el riesgo llega hasta ese punto, y me recuerda mucho efectivamente a 2008, ¿qué sucede? Pues que los promotores empezamos a integrarnos verticalmente. Empezamos a ocuparnos directamente de la compra de los equipos y empezamos a plantearnos si no deberíamos ser los constructores también. Porque, claro, un riesgo de esa naturaleza que no le puedes trasladar al 100% al EPCista, porque va a ser muy difícil argumentar si ha sido el retraso en la entrega del transformador o ha sido el EPCista que se ha retrasado la construcción. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo desde acuerdos globales entre EPCistas y promotores para construir megavatios hasta compra de empresas de construcción por parte de promotores. Ha habido algunas operaciones en las que directamente, oye, si tú tienes que construir 1000 megavatios, el margen que te cobra el EPCista empieza a parecerse mucho a lo que te cuesta comprar la empresa pequeña, mediana de construcción. Tanto al final, y después la integro y controlo el riesgo. Entonces, yo creo que vamos a ver salvo que se relaje mucho el mercado por extensión de esta fecha, vamos a ver más operaciones de ese tipo. Acuerdos entre EPCistas y promotores que amparen todo el portfolio que se quiere hacer, incluso compra de empresas constructoras. Sí. Yo ahí, por puntualizar solo, pues probablemente volvamos, ¿no? Seguro que os acordáis en 2008 las famosas garantías de puesta en marcha, Sí. de la garantía del precio, de que si no se reequilibra el caso base, todas las garantías de puesta en marcha que se hacían o que se metían en los contratos en ese momento, pues que luego se han ido relajando. Del tema de la construcción de los renovables, pues ahora no ha sido tan relevante en cuanto a garantías en la financiación, pues ahora probablemente, si no cambia nada en cuanto a las fechas, pues volveremos a ver cosas. Pero eso digo lo mismo que antes, Julián, porque si realmente el EPCista no asume el riesgo o difícilmente le trasladas el riesgo de fecha. Si el banco financiador le traslada íntegramente al promotor el riesgo de llegar a tiempo. Si te obliga a cerrar tipos de interés altos a largo plazo, la decisión lógica, si puedes, es no financiarlo. Bueno, o no financiarlo o esperas y cuando el proyecto haya cumplido con todo, dices, bueno, pues ahora vamos a financiarlo en condiciones distintas. Insisto, eso te obliga a buscar el capital que esté en disposición de asumir ese riesgo y además sin financiar. Claro. Y ahí es donde tienes que... Y por eso decía al principio, un comentario general sobre el sector. Quizá ya no hay tanto espacio para jugadores que lo que pretenden es hacer un negocio de arbitraje. Se está complicando mucho el negocio de puro arbitraje. Ya es un sector que debe estar más enfocado hacia quienes van a estar aquí 20, 25 años, entienden la dinámica a largo plazo y asumen ese riesgo. Y esos pueden desde financiar menos y no estresar tanto la financiación, como elegir el momento adecuado para financiar y que la financiación sea un instrumento, no sea una necesidad. Oye, pues creo que nos hemos pasado ya de tiempo. Se nos han quedado algunos temas en el tintero. Temas Yo tenía un interesantes. par de dardos adicionales para... ahora del café. Vamos a tener que reeditar. Fuera de cámara seguimos. Que creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Julián, Javier, José Manuel, Sofía. Y muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Y os convocamos al próximo webinar de Garrigues Sostenible, que creo que es el 31 de octubre, y que trataremos sobre la ley de presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas y los estándares de reporte y su verificación. Y nada más, creo que os dejamos con un vídeo promocional sobre la actividad de Garrigues en el ámbito de las financiaciones de energías renovables. Muchas gracias de nuevo. Vivimos en la actualidad un imparable desarrollo
de las energías renovables a fin de cumplir con los ambiciosos objetivos, tanto españoles como comunitarios, de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Alcanzar estos objetivos supone enfrentarse a no pocos retos: la legalización de las instalaciones, la obtención de financiación, el cumplimiento de las exigencias medioambientales y la disponibilidad de la cadena de suministro. Son desafíos a los cuales se enfrentan los promotores de energías renovables, ¿no?, para cumplir esos ansiados objetivos de sostenibilidad. En Garrigues llevamos más de 20 años asesorando a bancos y promotores en todos los aspectos relativos a la tramitación, financiación, construcción y explotación de proyectos de energías renovables, lo que nos permite afirmar que somos un despacho de abogados pionero en esta materia en España. Además, como elemento único y diferencial, el Grupo Garrigues cuenta en su equipo con G-Advisory, que es una consultora y líder en el asesoramiento técnico y de mercado a bancos y promotores en el desarrollo y financiación de proyectos de energías renovables. Por todo ello, tenemos la convicción de poder ofrecer los servicios de un equipo multidisciplinar con la máxima experiencia para afrontar todos los retos a los que deben enfrentarse nuestros clientes a fin de cumplir con los ambiciosos objetivos de sostenibilidad en el ámbito energético.